Mi gente, nuevamente estamos aquí hablándoles desde Cali, la sucursal del cielo, en el marco de la COP16 y me encuentro con Tom Wright. Late again. Just in time. Obviously, the whole idea behind the COP16 is to try and understand how, as a species, we can work better with other species, with Mother Nature, to live more in tune and not, I guess, dig ourselves a hole and destroy our own future along with the future of all the other beautiful species that we are blessed to live with. The presentation was being held by an organisation that is focused on the production of rice. Blanquita is the name of that organisation. Well, first off, rice is the principal food of the human species. It's the number one food that is consumed by humans, which, obviously just means the sheer scale of agriculture and the production of rice is something that can have either a very positive or a very negative effect on our environment and on our species, depending on how it's done. So one of the things that I found the most interesting was that they actually stopped using pesticides in the production of their rice fields, preventing or stopping the use of pesticides completely and creating an environment that was more attractive for birds to come, who would then come and eat the insects that were supposedly negatively affecting the crops. Their actual production increased, so they reduced their costs, they reduced their environmental impact. If we can put more energy into producing rice in a way that is sustainable and that is in line with Mother Nature, then we can have a very, very big impact. En primer lugar, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá. Hoy venimos aquí a crear con ustedes un espacio seguro para poder hablar de la ecoansiedad. Mi invitación también es a que se desconecten de sus celulares y a que estén 100% presentes. Esto también se los pido porque todo el tiempo estamos con la atención distraída, desenfocada, y yo creo que nos merecemos un espacio en medio de la COP para hablar de este tema. No sé si se dieron cuenta, pero la agenda no cubría muchos espacios como este. Pero para mí es un honor, un agrado, y me siento muy feliz de estar con los jóvenes y las jóvenes de Colombia. Listo, entonces, a la primera pregunta. ¿Qué tanto les afecta el video que acaban de ver? Y lo siguiente es, ¿qué tanto miedo les genera el futuro del planeta? Okay. Voy a añadir una pregunta. ¿Qué tanta esperanza sienten por el trabajo que ustedes hacen todos los días? Eco-anxiety, something that a lot of young people today are experiencing due to the degradation of our biodiversity, of our environment, news that we're being bombarded with about how our planet is being misused and abused. So I guess a part of the idea of this conversation was to talk about what we can do to overcome eco-anxiety and steps we can put in place to actually, move towards a more sustainable future. And one of those things was the number one thing, and that was really about connecting, something that we talk about all the time. O sea, no hablemos del mundo, pero 24 millones de hombres en Colombia, ¿y crees que eres el único que se preocupa por las finanzas? Igual que con el medio ambiente, igual que con la ecología, eso no solo te preocupa a ti, nos preocupa a muchos, pero como somos muchos, podemos hacer algo, podemos encontrar eco, podemos conectar. Connecting with other people who clearly care, and one of the things that I really noticed in that room
was how full it was. There were so many other people that care about our environment and that have felt this anxiety. But if we can all unite, then you know, it's not such a scary challenge. Entonces, es eso, a que las personas adultas nos escuchen y nos crean y tomen esas acciones que de pronto nosotros que venimos con ese dolor en el pecho y que de pronto nos hemos buscado en internet qué acciones tomar, cómo mejorar, nos crean, nos apoyen y obvio que inviertan también en nosotros porque es la única forma de que el mundo tiene como ese motor para moverse y actuar por el cuidado y la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Muchas gracias, José y Uniboca, por el espacio de estar aquí. So what is it that you do? I go jogging and picking all the little the waste. Yeah. The waste. Entonces lo que hacemos es eso, es también en las jornadas de plugging lo que hacemos es en equipo, porque no queremos hacerlo solos, ni lo podemos hacer solos, entonces vamos corriendo, bueno, trotando, nos movemos con un propósito y ese propósito es dejar los lugares mejor de cómo los encontramos y también involucrar a los recicladores de oficio, porque son personas que en nuestra cultura colombiana han sufrido mucho de discriminación y pues también necesitamos a todos en esto. Cambiamos rápido a español ahí, ¿viste eso? That's nice. Yeah, so plugging, which is it's like jogging and picking all the waste you find on the road, and we separate the waste because there is like trash that can be like aprovechada. I don't know how to recycled, reused, and there are another kind of like materials you find that can be like recycled, like the bottles. There's a few things I love about that. One is the fact that you're connecting with other people on a social level, which is really what they were emphasizing is something that is going to help give you that little bit more hope that there are other people that care. Going out and doing something physical, but at the same time, a bit of productive fun for our environment, cleaning up and connecting with other people that care about the same thing as well. So that's a great idea, I love it. But really lovely to connect with you, and thank you for what you're doing. And Thank for you, because you have a big project as well. Awesome. Lo que los estudiantes del Colegio Líderes les quieren proponer el día de hoy es la participación, la vinculación a este movimiento ambientalista que ellos han denominado Colombia, el pulmón del mundo, donde fundamentalmente se propone sembrar 1000 huertas urbanas en la ciudad de Cali en el 2025 y vamos a plantar 1000 árboles en el 2025. Bueno, como segundo, no tan solamente es la cantidad de recursos perdidos, sino que también el hecho de que se desperdicie comida genera como un 8 o un 10% de gases metanos para nuestro planeta Tierra. Eso significando que no estamos ralentizando nuestro proceso o aportando para que no suframos del calentamiento global, sino que lo estamos acelerando. Y a lo que me quiero referir es que en este punto de la vida todavía tenemos la oportunidad de cambiar esto, pero yo veo que muchas empresas, sobre todo, buscan el beneficio propio sin contar el beneficio mundial. Yo, como parte de este movimiento, y creo que me apoyan todos mis compañeros, nos encantaría que todas estas empresas de estas industrias tan importantes para nosotros, pero que están acabando con el mundo, se den cuenta realmente y que no dejen solo en palabras las cosas que dicen y todas las opiniones que dan y las soluciones que nos dan, porque muchas veces lo dejan en palabras y no tienen la iniciativa de cambiar realmente, porque si nos quedamos en palabras lo vamos a dejar ahí y nunca vamos a lograr un cambio. Vamos entonces a pasar a la acción, vamos a plantar, así que les vamos a compartir a ustedes un vasito con tierra y les vamos a regalar unas semillitas de albahaca para que hagamos la primera siembra el día de hoy. ¿Les parece? Nuestro movimiento ambientalista. Muchas gracias. Muchos de los problemas ambientales son resultado de errores de diseño básico.
El hecho de que haya basura es porque hay un error de diseño en el empaque. Fin. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestros negocios comenzamos a identificar primero, ¿sí?, esos desafíos y cómo yo puedo empezar a resolverlos pasito a pasito? Eso no es de la noche a la mañana que yo, ay sí, ya voy a ser regenerativo. No, eso es algo que tiene que empezar a suceder porque estamos también acostumbrados de varios años a seguir el mismo error. Pero ya que ahora estamos dándonos cuenta cómo podemos reversar esos límites planetarios adaptando los negocios a esos nuevos desafíos. Por ejemplo, cuando compramos cosas de personas que han sido, que no tienen condiciones laborales justas y humanas, casi esclavizadas, mujeres y niños, todos lo sabemos, y nosotros compramos a esa marca, lo que estamos haciendo es ignorar ese costo. Por lo tanto, por eso yo hago énfasis en que esto es un cambio cultural. Esto no puede competir con una economía lineal, porque la economía lineal deja muchas cosas fuera, que las invisibiliza. Y al pensar desde la naturaleza como un elemento más de lo que yo estoy creando, y eso se ha hablado mucho en esta COP, cómo poder de alguna manera incorporar una valoración de la biodiversidad, por ejemplo, para yo saber efectivamente en mi malla de costo y en mi modelo de negocio, cómo voy a incorporar eso. Y dos, yo creo que el mundo tiene que ir hacia una modificación en los tributos y premiar a aquel que hace las cosas bien y castigar a aquel que hace las cosas mal, porque si no, no se puede competir. Y ahí es donde se invisibiliza. Eso. Súper. Ya respondimos esa pregunta. So Cali, COP16 is over, but it does not stop there. Thanks to some of the incredible people and projects that we learnt about and connected with, over the next few weeks, we're going to be meeting up with these people and projects and diving deeper into ways that we can all support each other and a brighter future. For myself, it was an absolute delight. Seeing so many beautiful, conscious people all working towards a brighter future, seeing the youth that got involved, the culture that is Colombia and South America, that is Cali. It was so, so beautiful, and it really warmed my heart and my soul and gave me a lot of hope, knowing that there are so many people out there that are fighting for a better future for all of us. And I'm not just talking about humans, I'm talking about every single sentient being that is a part of the circle of life that we belong to. If there was anything that you found inspiring in this video, we'll put all the information within the description with links and ways that you can get in touch with those projects or learn more so that you can help inspire a brighter future for everyone.